Probablemente algunos hemos escuchado sobre el control C y control V. Estas dos funcionalidades nos permiten copiar y pegar información, archivos, documentos, carpetas de una manera mucho más ágil. Pero existen otros de los cuales vamos a aprender el día de hoy. Como ustedes saben, existen shortcuts que son muy conocidos o atajos que son muy conocidos, como lo es el control C y el control V. Estos dos son los primeros con los que vamos a comenzar. Cuando nosotros estamos navegando en alguna página en internet o estamos creando algún documento y queremos copiar alguna información, simplemente tenemos que seleccionarla y le ponemos control C. Nos vamos al documento que estamos creando y le ponemos control V y listo. Nos sirve para lo que es copiar y pegar información. Así que acuérdense. El atajo de control C me permite copiar y el atajo de control V me va a permitir pegar. Esto aplica también para lo que son archivos, carpetas, documentos. Por ejemplo, si estoy en mi carpeta de descargas y quiero copiar esta carpeta, simplemente le doy control C y luego control V, y si ustedes se fijan ya creo dos carpetas igual. Si por ejemplo tengo este archivo aquí y lo quiero copiar, le doy control C, control V y me crea otro archivo exactamente igual. Así que el control C y control V funciona para ambos casos, para cuando hablamos de texto que queremos jalar de alguna página o algún documento en específico. Otro atajo que nos va a ayudar bastante es control Z. Esta funcionalidad nos permite revertir el cambio que acabamos de hacer. Es decir, si ustedes se fijan, copiamos lo que fue este texto, pero resulta que yo ya no quería ese texto. Entonces, simplemente en lugar de seleccionarlo y borrarlo, puedo hacer que se regrese un paso atrás. Es decir, le doy un control Z y ya me quita el cambio que yo acabo de hacer. Esto también funciona para lo que son las carpetas. Si ustedes se fijan, aquí nosotros habíamos creado documentos y carpetas a través de un control C y control V. Pero si le doy un control Z, simplemente va a ir quitando los pasos que yo hice. Es decir, yo había hecho un control C y control V para copiar esta carpeta que se llama gastos, pero si le doy un control Z va a revertir el paso que yo hice, es decir, va a borrar la carpeta que acabo de crear. También funciona para lo que son archivos. Por ejemplo, tengo esta imagen y le doy un control C, control V y ya creo otra, pero si le doy un control Z va a revertir el cambio que hice. Entonces ahí lo tienen. Otro shortcut que utilizamos muchísimo es el control X. Este se utiliza para cortar archivos o cortar texto o cortar algo. Cuando nosotros seleccionamos algún tipo de texto, imagínense que yo este texto no lo quiero aquí, lo quiero después de estas letras que tengo acá. Entonces, en lugar de hacerlo un copiar, pegar, lo que hago es simplemente lo selecciono, le doy control X y lo quita. No significa que lo borró. Si yo me voy abajo y le pongo control V, ya me quitó el texto de arriba, pero me lo puso abajo sin necesidad de que yo tuviera que hacer un control C, control V y después borrar el anterior. Simplemente lo que hace es lo selecciono, le doy control X, lo corta, y me voy a la sección donde ahora lo quiero poner y le doy control V y entonces ahí lo pega. Esto también funciona para lo que son las carpetas y archivos. Imagínense que yo tengo mi carpeta de gastos aquí en la carpeta de descargas. Entonces si la selecciono y le doy un control X, la va a quitar. Y por ejemplo, digamos que ya no la quiero en gastos, ahora la quiero en la carpeta música, por ejemplo. Entonces me voy y le doy un control V y aquí me va a pegar mi carpeta gastos. La cortó de la carpeta de descargas y la puso en la carpeta música. Entonces así podemos cortar documentos, imágenes, texto. Por ejemplo, si estoy en mi carpeta de descargas y yo aquí tengo esta imagen que se llama puertos HP, si le doy un control X y me voy a mi carpeta de imágenes y le digo control V, ¿sabes qué? Como es una imagen, ponla aquí. Entonces ya me la quitó de la carpeta descargas y la puso en la carpeta imágenes. Así que así podemos utilizar esta funcionalidad del control X. Ahora, nosotros estábamos trabajando en una página. Imagínense que ustedes
van a sacar toda la información de esta página. Si ustedes se fijan, pues es el hecho de que nosotros estemos seleccionando todo y jalarlo y acomodarlo de tal manera que tengamos todo seleccionado. Pero existe un atajo para poder seleccionar todo el contenido de la página y eso es un control A. Cuando le doy control A, me va a seleccionar todo lo de la página. Pero, ojo, porque si ustedes se fijan, aquí también tomó esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces, esta funcionalidad traten de aplicarla en páginas o textos que sean prácticamente eso, ¿no? Puro texto o pura, algo que no tenga esta publicidad, porque si le doy un control A, me va a seleccionar eso. Ahora, una vez que ya lo tengo seleccionado, puedo ponerle un control C, irme a mi documento que yo estaba creando y le doy un control V. Aquí se tarda un poquito más haciendo el pegado porque si ustedes se fijan se trae un montón de cosillas y saca todo el contenido de la página. Y si ustedes se fijan pues les da el mismo estilo que tiene en lo que es la página. Así que yo después tendría que editarla de tal manera que pues le dé el mismo estilo o ese tipo de cosas. Porque como yo le di un control A, agarró todo lo que el contenido de la página. Si ustedes se fijan, esta parte de publicidad, aunque la selecciona, no la pone. Sin embargo, eso a veces también hace el pegado un poco más tardado para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero acuérdense que la funcionalidad o el atajo de control A nos va a permitir seleccionar todo el contenido de una página o texto. Entonces, simplemente se irían a su documento y le dan un control V para que se pegue. Ahora, imagínense que ustedes ya terminaron de editar su documento y necesitan imprimirlo. Si bien existe la funcionalidad de archivo y luego irnos a la opción de imprimir, pero existe un atajo para llegar a esa funcionalidad y simplemente le damos un control P. Si le damos un control P, si ustedes se fijan, llegamos a la funcionalidad de imprimir súper rápido. Aquí nos da la configuración de la impresora y el archivo que nosotros vamos a imprimir. Entonces, en lugar de irnos a lo que es archivo, imprimir y hacer todo eso, simplemente rápidamente le doy un control P y listo, nos lleva directamente a la sección de imprimir y ya podríamos simplemente imprimir nuestro archivo. Entonces, así es como podemos llegar. Una funcionalidad que nos ayuda mucho, sobre todo en cuestiones de seguridad, es minimizar todo esto rápidamente. ¿Qué quiere decir minimizar? Es decir, esconder todas las ventanas y aplicaciones que yo tenga abiertas en ese momento. Si presiono la tecla de inicio, que es la tecla que tenga este iconito que vemos aquí abajo, y le presiono la D, es Windows D, automáticamente me esconde todo lo que yo tengo en mi computadora abierta. Si ustedes se fijan, deja en automático lo que es todo esto al descubierto, ¿no? Entonces, ese es un shortcut que también nos puede ayudar bastante. Una de las funcionalidades que también nos ayuda muchísimo a minimizar y agrandar las aplicaciones que tenemos abiertas es Windows y la flechita arriba. Si ustedes se fijan, podemos tener nuestra aplicación abierta de tal manera que nosotros nos agrade, simplemente presionando el botón o la tecla que tenga este iconito de la ventanita y la flecha hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde la queramos nosotros poner. Puede ser flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, arriba, abajo, ¿no? Entonces nosotros podemos definir cómo queremos esta pestaña, ¿no? Cómo queremos esta ventana, si la queremos que ocupe todo el espacio o solamente alguna parte. Para abrir la configuración de nuestra computadora utilizamos Windows I. Si ustedes se fijan, al presionarle Windows I, que es la tecla que tiene el botón de la ventanita, y la letra I, nos abre directamente lo que es la configuración de nuestra computadora. Entonces, si ustedes se fijan, son varios atajos que realmente son funcionales al momento de que hacer y que trabajemos de una manera más óptima. Otro que también nos sirve muchísimo es este. Si nosotros presionamos Control F, se abre una pequeña ventanita aquí arriba que nos va a poder dar la opción de buscar algo dentro de esta página, es decir, buscar un texto. Por ejemplo, si yo escribo la palabra texto, me va a buscar todas las palabras que concuerden con lo que yo acabo de escribir aquí. Entonces, si estamos revisando alguna página que tenga muchísima información y solo queremos una en específico, podemos hacer una búsqueda con una palabra o con una pequeña oración donde nos va a ir resaltando dónde se detectaron
esta palabra que yo acabo de escribir aquí, dónde se detectó. Entonces, una vez que yo ya tengo las coincidencias, aquí si se fijan me puedo ir moviendo de la primera, me dice, mira, se detectaron 17 palabras. Entonces, si le doy a la segunda, me va marcando aquí, ¿no? Esta es la número 2. Si le doy otro clic, esta es la número 3 y así se va moviendo por cada una de las opciones que me dio como resultado de la búsqueda que yo hice. Entonces, nosotros podemos hacer búsquedas en páginas de internet simplemente con una palabra y nos va a optimizar o nos va a ayudar bastante, sobre todo cuando estamos haciendo una investigación o cuando estamos buscando información de un tema en específico. Entonces, si queremos buscar una sección muy en específico, ponemos control F y se va a habilitar esta opción para que nosotros pongamos el texto que estamos buscando. Simplemente lo escribo y le doy buscar. Si ustedes se fijan, conforme yo voy escribiendo, me va marcando o me va resaltando las palabras que concuerdan con el patrón que yo estoy buscando. Y simplemente con esto podemos optimizar mucho el trabajo que estamos haciendo. Desde ya no tener que estar buscando por párrafo, dónde puse ese patrón o dónde está ese patrón, simplemente lo remarco y así me va a ser más fácil ver en qué párrafo se encuentra. Entonces, pues bueno, aquí tenemos algunos shortcuts que nos van a hacer o atajos que nos van a ser muy, muy útiles cuando estamos trabajando. Si recapitulamos un poquito, teníamos estos, ¿no? Los atajos para copiar y pegar, ya sea texto, archivos, documentos o carpetas. El control Z para deshacer una acción o un cambio que acabamos de hacer. Acuérdense que el control Z se va a ir regresando un paso atrás. Lo podemos aplicar varias veces, es decir, yo puedo poner control Z, control Z, control Z y así se va a ir un paso atrás cada vez más, pero solamente va a llegar hasta un cierto punto. No puede hacer, imagínense que ustedes quieren darle un control Z desde empezaron a trabajar a las 8 de la mañana, ¿no? Y terminaron a las 5 y quieren regresar todos sus cambios, pues no se va a poder. Solamente guarda una pequeña cantidad de acciones que nosotros realizamos. El control X nos va a permitir cortar textos, documentos y ponerlos en otro lugar. El control A es para seleccionar todo el contenido de la página y aquí podemos ir viendo para qué funciona cada uno de los atajos que vimos. Así que si tienen alguna duda, no duden en escribirme para poder resolvérsela si está dentro de mis posibilidades. Pero existen varias funcionalidades que son muy buenas, sobre todo cuando creamos documentos o creamos archivos, nos permite trabajar de una manera mucho más óptima. Así que aquí les dejo estos principales atajos o estos son los que más se utilizan o con los que más falta nos hacen al momento de estar trabajando. Así que aquí se los dejo. Cualquier duda, escríbanme.